asociados, ganaderos que hoy están participando de esta charla. Tenemos más de 100 personas conectadas ya. Agradecerle a Eurofino por asistir a esta convocatoria, por participar. A la doctora Flavia, bienvenida. Al doctor Diego Granados, gracias por participar, por acompañarnos en esta charla. Quiero presentar al gerente comercial de Eurofinos en Colombia y que él nos haga la presentación de la doctora Flavia. Bienvenido, doctor Diego. Pipe Diego Granado. Ya lo estoy buscando acá. Aparece como Saude Pomex. Ok, ya está iniciado. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Pues gracias, Giovanni, por la invitación y Cabeza de Asobrangus, una asociación la cual muy afina a Eurofino. Muy agradecido con todos ustedes por la participación y por querer escucharnos en esta importante charla. Como todos saben, Eurofino es un líder en el tema de biotecnologías reproductivas con todo el tema de hormonales. Entonces, no me queda sino agradecer a Sobrangus por esta invitación y espero que disfruten la charla y que sea del agrado de todos ustedes. Los dejo con la doctora Flavia. La doctora Flavia Morac es graduada en Medicina Veterinaria de la Universidad Metropolitana de Santos y tiene una maestría en reproducción animal. Ella es la gerente técnica para COMES en Eurofino. Flavia, muchas gracias por estar acá con nosotros y la dejo aquí con toda la gente de Asobrangus. Gracias, Diego, por la introducción. Gracias, Giovanni, Mauricio y Mateo por la invitación. Yo voy a compartir la pantalla. Pero, primero de todo, buenas noches a todos. Como Diego ya me presentó, yo soy Flavia. Yo soy médica veterinaria. Yo tengo una maestría en reproducción bovina por la Universidad de São Paulo, acá en Brasil. Y ahora soy especialista técnica en salud animal para Eurofino. Yo actúo con los equipos de México y de Colombia. Y es un gran placer estar acá con ustedes para hablar un poco, compartir un poco de mis experiencias en el tema de reproducción bovina. Bueno, en la charla de hoy vamos a hablar un poco sobre la inseminación artificial en tiempo fijo y sincronización de receptoras. Entonces, cuando pensamos en biotecnologías reproductivas que tenemos actualmente, existen dos principales que son las más desarrolladas, más estudiadas, que son la inseminación artificial y la transferencia de embriones. La diferencia entre estas dos biotecnologías es que con la inseminación artificial multiplicamos solamente el linaje paterno y con la transferencia de embriones multiplicamos el linaje paterno y materno, o sea, pegamos los animales de mejor genética de lacto y multiplicamos estos animales en gran volumen, en gran cantidad y con buena eficiencia. Vamos a empezar hablando de la inseminación artificial y después hablamos de la transferencia de embriones. Bueno, acá yo traigo un dato muy interesante del mercado de inseminación artificial en el mundo. Esto es un dato que fue desarrollado por el profesor Pietro Baruselli en la Universidad de São Paulo, en Brasil, donde podemos mirar en la barra gris el número total de hembras y en la barra verde el número total de inseminaciones. Y acá tenemos en todo el mundo y para cada continente. Entonces, cuando miramos para todo el mundo, tenemos un 21.6% de las hembras siendo inseminadas. Y cuando vamos a mirar cada uno de los continentes, podemos mirar que para África tenemos solamente 2.3% de las hembras siendo inseminadas. Para América del Norte tenemos 33.7%. Para América del Sur, o sea, que es nuestro caso, para Brasil, Colombia, Europa 66% y para Oceanía 37.3%. Con estos datos podemos mirar que además de América del Sur y África, los otros países están bien desarrollados en el tema de inseminación artificial, pero nosotros nos quedamos solamente arriba de África. Tenemos solamente 8.1% de las hembras siendo inseminadas. O sea, tenemos una baja utilización de esta biotecnología. Y de hecho, es una biotecnología
muy importante, muy eficiente y que tenemos que empezar a utilizar más e implementar cada vez más en nuestras fincas. Acá tenemos una simulación del mejoramiento genético que logramos comparando con una monta natural y la inseminación artificial utilizando un toro con una genética comprobada. Para este ejemplo, tenemos un hato de ganado de carne con promedio de destete de 180 kilos. Y para la monta natural estamos utilizando un toro que no vas a acrecentar nada de kilos de peso al destete por generación. O sea, es un toro que no tiene una genética comprobada. Y cuando pensamos en monta natural, para la mayoría de los casos siempre utilizamos toros que no tienen una genética comprobada. O sea, no vamos a tener el mejoramiento genético para cada generación. Y para la parte de inseminación artificial, estamos utilizando toros con una DEP de 10 kilos para el peso al destete. O sea, para cada generación incrementamos 10 kilos. Y podemos mirar que después de 15 años utilizando solamente la monta natural, no logramos ningún tipo de mejoramiento genético. Empezamos con 180 kilos al destete y después de 15 años todavía estamos con 180 kilos al destete. Y cuando miramos para la parte de la inseminación artificial, donde utilizamos una genética comprobada para mejorar la productividad, en 15 años logramos incrementar 50 kilos de peso al destete. O sea, claramente cuando utilizamos una biotecnología que va a incrementar el mejoramiento genético, empezamos a tener una mejor productividad de nuestros aptos, de nuestros animales. Pero cuando pensamos en la inseminación artificial, tenemos algunos retos. El primero y más importante es la baja eficiencia en la detección de celo. Esto es un problema muy grande que se pasa con todas las fincas que hacen la inseminación por detección de celo. Y el otro problema importante que tenemos es la reducción del número de vacas ciclando en el periodo posparto, o sea, el periodo de anestro más prolongado. Un periodo de anestro es considerado aceptable para los animales hasta 90 días. Pero cuando tenemos un periodo de anestro de más de 90 días es porque estamos teniendo problemas y esto va a atrasar todo nuestro manejo reproductivo de las fincas y así comprometiendo la eficiencia reproductiva. Entonces, cuando pensamos en la detección de celo, tenemos que nos recordar que más del 70% de la actividad de monta va a ocurrir entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana. Acá tenemos un gráfico muy interesante donde tenemos el porcentaje de actividades de monta en relación a la hora del día. Entonces podemos mirar que después de las 7 de la noche tenemos una actividad más alta de monta que va a terminar por volta de las 7 de la mañana. O sea, si no tenemos un funcionario que se quede disponible para mirar estos celos, para detectar estos celos, vamos a tener una baja eficiencia para hacer las inseminaciones. Entonces, con esto tenemos una baja eficiencia del proceso todo. Y acá tenemos un dato de ciclicidad postparto. Esto es un estudio hecho en 2016 con Nelori y Brahman, donde podemos mirar acá la porcentaje de animales que estaban ciclando después del parto y acá los días después del parto. Entonces, 45 días después del parto, solo un 23.2% de los animales estaban ciclando. Y después de 120 días, solo 62.3%. O sea, para que empezamos a tener una efectividad de ciclicidad un poco más alta, demoramos 120 días. Y con esto vamos a retrasar todo nuestro proceso, todos los manejos reproductivos. Y así, obviamente, vamos a tener problemas. Porque si nos recordamos, el objetivo de la eficiencia reproductiva es garantizar un ternero por vaca por año. Entonces tenemos que tener un intervalo entre partos de 12 meses. Si tenemos un periodo de anestro muy prolongado, vamos a tener un periodo entre partos mucho más largo. Y con esto disminuimos nuestra eficiencia reproductiva. Entonces, la duración del anestro postparto es afectada por muchos factores, pero los de más importancia son la nutrición, la lactancia y la condición corporal. Entonces, si tenemos animales con una baja condición corporal, con una nutrición inadecuada en el periodo antes del parto y después del parto, seguramente vamos a tener un periodo de anestro prolongado, un periodo más largo. Y también la presencia del ternero
puede también influenciar en el periodo de anestro. O sea, si tenemos el amamantamiento ocurriendo, vamos a tener una disminución del periodo, un aumento del periodo de anestro. Entonces, pensando en la IATF, tenemos muchos beneficios de esta biotecnología. La importancia de utilizar la inseminación artificial en tiempo fijo es que con esto logramos reducir el periodo de servicio. Vamos a estar haciendo una sincronización para inseminar todas las hembras en el mismo momento y así concentramos las inseminaciones, concentramos las concepciones y así reducimos el periodo de servicio. Tenemos también una reducción del intervalo entre partos, porque vamos a reducir el periodo de servicio y con esto las hembras van a se quedar preñadas más rápido. No vamos a tener que esperar toda una estación de monta muy larga con el toro para tener la efectividad de preñez. Vamos a tener una reducción del intervalo entre partos. Podemos hacer una programación de la finca cuando hacemos manejos reproductivos. La inseminación artificial por tiempo fijo tenemos manejos preestablecidos, o sea, podemos programar todos los manejos de la finca y crear una rutina de manejos y así lograr mejores resultados. Tenemos también una optimización de la mano de obra, o sea, vamos a siempre tener los manejos preestablecidos y no vamos a necesitar de una persona siempre disponible para hacer las inseminaciones cuando las vacas manifiestan el celo. Vamos a tener un momento específico para hacer esto y así optimizamos los funcionarios y los manejos de la finca. Vamos a incrementar la eficiencia reproductiva porque vamos a concentrar los partos al inicio de la estación de monta y también vamos a tener un beneficio económico. Vamos a invertir un valor para hacer la IATF, pero vamos a lograr mejores resultados y también un resultado más rápido porque vamos a concentrar las inseminaciones y las concepciones. Y con esto tenemos el beneficio económico, además del beneficio de hacer la inseminación por cuenta del mejoramiento genético. Y cuando pensamos en eficiencia reproductiva, comparando la inseminación artificial por detección de celo, la utilización de un toro para hacer la monta natural versus la inseminación artificial por tiempo fijo, tenemos un trabajo muy interesante. Esto es un trabajo un poco antiguo, fue hecho en 2005, pero es un trabajo muy clásico donde podemos mirar claramente la efectividad de hacer este tipo de manejo. Entonces, para este trabajo fueron utilizados 4 grupos. En el primer grupo, las vacas fueron inseminadas por detección de celo. En el segundo grupo, las vacas se quedaron con el toro para la monta natural. En el tercer grupo fue hecha una inseminación artificial por tiempo fijo y después inseminación artificial por detección de celo. Y en el cuarto grupo, una IATF y después el repase con el toro. Y acá tenemos los resultados de este estudio con tasa de preñez y podemos mirar que los grupos donde fue hecho la inseminación artificial por tiempo fijo tuvimos una tasa de preñez mucho más alta que para los otros grupos. Y además de esto, un dato interesante también es que para el grupo de inseminación artificial por tiempo fijo seguido de la monta natural, tuvimos una tasa de preñez más alta. Y esto se pasa porque el toro es mucho más eficiente, mucho más efectivo para lograr detectar el celo que los seres humanos. El toro se queda con la vaca todo el momento, por toda la noche, entonces con esto logramos tener una concepción más alta con el toro do que con la inseminación por detección de celo. Entonces esto es un dato interesante, pero el dato más claro es que la IATF logró tener mejores resultados. Acá tenemos un otro estudio de 2012 del grupo del profesor Pietro Baruselli, donde podemos mirar, dos grupos, el primero una IATF y después el repase con el toro para monta natural, y el segundo grupo solamente el toro. Entonces, para esta primera línea, esta línea entera, es el grupo de la IATF, y acá tenemos la proporción de hembras no gestantes, y acá los días de estación de monta. Entonces, para los 10 primeros días es el tiempo de duración del protocolo de IATF, pero después de 10 días tuvimos una tasa de concepción de más de 50% en solo 10 días de estación de monta. Y cuando miramos para el toro, para lograr... Flavia, disculpe. Hola, perdón.
disculpa. Adelante. Es que como tuvimos un lío en el ingreso, acaban de entrar el resto de personas que estaban pendientes. Entonces te queríamos pedir el favor, si puedes de pronto devolver otra vez, empezar y hacer ya un poco resumen para que la gente se conecte pues con la charla, porque nos acaban de entrar como casi 40 personas más. Teníamos una Claro. en el ingreso, ¿sí? Por favor. ¿Quiere que yo empiece nuevamente? Sí, por favor, pues ya un poco Claro, más resumidito sin para que la problemas. pueda estar al tanto de la charla desde el comienzo, ¿sí? Por favor, Ujú. disculpas y disculpa pues para toda la gente que está conectada, pero pues fue un problema ahí de conectividad y de programación. Sin problemas. Bueno, empezando nuevamente, mi nombre es Flavia, yo soy médica veterinaria, tengo una maestría en reproducción bovina y hoy vamos a hablar un poco sobre la inseminación artificial en tiempo fijo y la sincronización de receptoras. Entonces, cuando pensamos en biotecnologías reproductivas, tenemos dos principales biotecnologías que son estudiadas hace mucho tiempo, biotecnologías muy bien consagradas, muy bien establecidas, que son la inseminación artificial y la transferencia de embriones. La diferencia entre estas dos biotecnologías es que para la inseminación artificial multiplicamos solamente el linaje paterno y para la transferencia de embriones multiplicamos en gran cantidad el linaje paterno y materno. O sea, con la transferencia de embriones tenemos una ventaja por cuenta del mejoramiento genético mucho más grande. Pero vamos a hablar de cada una de estas biotecnologías, cada una por vez. Vamos a empezar con la inseminación artificial. Acá tenemos un dato interesante desarrollado por el grupo del profesor Pietro Baruselli en São Paulo, donde podemos mirar el mercado de inseminación artificial en el mundo. Entonces, en la barra gris tenemos el número de hembras y en la barra verde tenemos el número total de inseminaciones hechas. Y podemos mirar que en grado del mundo todo, tenemos como 21.6% de las hembras siendo inseminadas. Y cuando miramos para cada uno de los continentes, tenemos datos muy distintos. Entonces, para África, solamente 2.3% de las hembras son inseminadas. Para América del Norte tenemos como 33.7% de las hembras siendo inseminadas. Para América del Sur, o sea, para nuestro caso, para Brasil, para Colombia, para los otros países, tenemos solamente 8.1% de las hembras siendo inseminadas. Para Asia, 28%, Europa, 66% y Oceanía, 37.3%. Con estos datos es muy claro que Brasil estamos solamente a frente de África. Brasil no, perdón, América del Sur estamos solamente arriba de África. Entonces tenemos un espacio muy grande para crecer, para implementar esta biotecnología. Cuando nos comparamos con los otros continentes del mundo, tenemos una eficiencia de implementación de la biotecnología muy baja. Entonces tenemos que empezar a utilizar esta biotecnología más. Tenemos mucho espacio para hacer esto. Tenemos un número de animales muy grande considerando todos los países de América del Sur. Entonces tenemos que empezar a implementar esta biotecnología que es extremadamente importante. Es una herramienta maravillosa que podemos y debemos implementar en nuestras fincas. Acá tenemos una simulación del mejoramiento genético que tenemos cuando utilizamos un toro para monta natural o una inseminación artificial con toros con genética comprobada. Entonces, para este caso, estamos utilizando un hato de ganado de carne con promedio de destete de 180 kilos. Y para el caso del toro de monta natural, no vamos a tener un incremento del peso al destete en ninguna generación, porque no estamos utilizando un toro con genética comprobada. Entonces, para cada generación no tenemos incremento del peso al destete y no tenemos incremento en la productividad. Y cuando miramos para la parte de la inseminación artificial, estamos utilizando un toro que va a incrementar 10 kilos de peso al destete para cada generación. Entonces, para la parte de la monta natural, podemos mirar que en 15 años, en 6 generaciones con intervalo de 3 años, no tuvimos ningún tipo de mejoramiento genético. Empezamos con 180 kilos y terminamos con 180 kilos después de 15 años. Pero para la inseminación artificial, donde utilizamos un toro con genética comprobada, estamos incrementando 10 kilos. O sea, después de 15 años,
incrementamos 50 kilos al destete. Entonces, con la inseminación artificial, utilizando toros con genética comprobada, logramos tener excelentes resultados en productividad de nuestros aptos. Pero cuando pensamos en la inseminación artificial, tenemos algunos retos, algunos desafíos. Uno de estos es la baja eficiencia en la detección de celo. Esto es un problema muy grande cuando pensamos en fincas que utilizan solamente la inseminación por detección de celo. Y el segundo es la reducción del número de vacas ciclando en el periodo postparto. Esto es el periodo de anestro. El periodo de anestro es un periodo de aciclicidad ovariana después del parto y es un periodo normal, es una condición normal de los animales. Pero cuando tenemos un periodo de anestro muy largo, ahí sí tenemos problemas porque no vamos a tener un parto por año, no vamos a lograr inseminar las vacas y tornarlas y quedarlas preñadas para tener un ternero naciendo por año. Y con esto vamos a comprometer la eficiencia reproductiva. Entonces, pensando en la detección de celo, tenemos que nos recordar que más del 70% de la actividad de monta ocurre entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana. Acá tenemos un dato donde podemos mirar el porcentaje de actividad de monta y a las horas del día. Entonces, claramente, después del periodo de la noche, de las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, tenemos la mayor parte de la actividad de monta. O sea, si no tenemos un funcionario disponible para mirar el celo en este momento, vamos a tener una baja eficiencia para hacer las inseminaciones de estos animales en celo. Entonces, con esto miramos que la detección de celo es un punto muy desafiador para las fincas que solamente inseminan por detección de celo. Y también acá podemos mirar un dato de 2016 de ciclicidad postparto de animales Nelore y Brahman. Acá tenemos la ciclicidad y acá los días después del parto. Entonces, 45 días después del parto, solo 23.2% de las hembras estaban ciclando. Y 120 días después, solamente 62.3%. O sea, para empezarnos a tener una buena ciclicidad, vamos a demorar un largo periodo de tiempo. Entonces, si esto se pasa, vamos a bajar nuestra eficiencia reproductiva porque el periodo de servicio va a ser mucho más largo. Entonces, la duración del anestro postparto es afectada por muchos factores y los de más importancia son la nutrición, la condición corporal y la lactancia. Entonces, animales que no tienen una buena condición corporal van a tener problemas, van a tener una duración de anestro muy larga. Y esto se pasa por cuenta de la relación de la leptina, que es una hormona producida por el tejido adiposo. Y si no tenemos tejido adiposo, o sea, grasa, no vamos a tener la liberación de leptina y con esto no vamos a tener la ciclicidad de estos animales. Y además de esto, la lactancia, el amamantamiento también puede prolongar el periodo de anestro. Entonces, estas condiciones deben ser manejadas para disminuir el periodo de anestro, además de hacer protocolos de inseminación artificial en tiempo fijo para volver la ciclicidad postparto. Entonces, cuando pensamos en la IATF, tenemos que nos recordar de la importancia de esta biotecnología. Uno de los principales puntos de las ventajas de la IATF es la reducción del periodo de servicio. ¿Cómo vamos a estar haciendo una sincronización para la ovulación de estos animales? Vamos a estar inseminando todos los animales en el mismo momento y con eso disminuimos el periodo entre el parto y la concepción y así disminuimos el periodo de servicio. Vamos a tener una reducción del intervalo entre partos, o sea, cuando concentramos las concepciones al inicio de la estación de monta, vamos a tener una reducción del intervalo entre un parto y el otro, porque estamos concentrando las concepciones. Podemos hacer la programación de la finca. Cuando hacemos la IATF, estamos con manejos programados para hacer el manejo reproductivo. Entonces, tenemos días preestablecidos para cada tipo de manejo. Y con esto podemos hacer una programación de la rutina de manejo de la finca y organizar todo lo que está pasando en el tema de reproducción de la finca. Vamos a tener la optimización de la mano de obra porque no vamos a necesitar de un funcionario siempre disponible para hacer las inseminaciones.
No, ¿qué se pasa? Es que todas las hembras van a ser inseminadas en el mismo momento, en un día preestablecido. Y con esto optimizamos los funcionarios, optimizamos los manejos, incrementamos la eficiencia de todo el proceso. Vamos a incrementar la eficiencia reproductiva por cuenta de todos estos factores y vamos a tener un beneficio económico. Entonces vamos a invertir para hacer el protocolo de IATF, pero vamos a tener una ventaja económica muy grande, porque no solamente tenemos la ventaja del mejoramiento genético de la inseminación, pero también vamos a lograr tener partos concentrados, concepciones concentradas y el parto del próximo año también concentrados en el mismo momento. Y con esto incrementamos la productividad y la eficiencia de la finca como un todo. Y cuando pensamos en eficiencia reproductiva, comparando la inseminación artificial por detección de celo, el toro para monta natural y la inseminación artificial por tiempo fijo, tenemos un trabajo muy interesante, este es un trabajo de 2005 del grupo del profesor Pietro también, donde podemos mirar que fueron hechos 4 grupos experimentales. El primer grupo, animales fueron solamente inseminados por detección de celo. En el segundo grupo, los animales fueron sometidos a la monta natural con el toro. El tercer grupo, una IATF y después inseminación artificial por detección de celo. Y el cuarto grupo, una IATF y después el repase con el toro. Y acá tenemos los resultados de tasa de preñez. Podemos mirar claramente que los animales que recibieron la IATF tuvieron una tasa de preñez mucho más alta que los animales que no tuvieron la IATF. Y además de esto, un dato interesante es que animales que fueron sometidos al repase con el toro después de la IATF tuvieron una tasa de preñez más alta que animales de la inseminación artificial por detección de celo. Y esto se pasa porque el toro es mucho más eficiente, mucho más efectivo en detectar el celo do que los seres humanos. Y además de esto, el toro se queda con la vaca 100% del tiempo, o sea, por toda la noche. Entonces puede tener más oportunidades de observar el celo, mucho más do que los seres humanos. Entonces con esto logramos mejores resultados. Pero el dato más importante es que la inseminación artificial por tiempo fijo logró mayores tasas de preñez. Acá tenemos un otro estudio hecho en 2012, comparando 2 grupos. El primer grupo con una IATF y después el repase con el toro. Y para el segundo grupo solamente el toro, solamente la monta natural. Acá tenemos la proporción de hembras no gestantes, o sea, de hembras vacías en relación a los días de la estación de monta. Entonces, para la línea entera es el grupo de una IATF y después el toro. Los 10 primeros días es el periodo de tiempo del protocolo de IATF, o sea, 10 días. Pero podemos mirar que después de estos 10 días de estación de monta, de 10 días del protocolo, tuvimos una tasa de preñez de concepción de más de 50%. O sea, una tasa de preñez muy alta en solamente 10 días. Y cuando miramos para el tema del toro, el toro demoró más 44 días para tener la misma tasa de preñez. Entonces, podemos mirar con este dato claramente que la IATF va a anticipar las concepciones. Y además de esto, la IATF logró una tasa de concepción 9% más alta que solamente el toro. Entonces, este estudio es muy interesante porque podemos mirar dos resultados muy claros. La anticipación de la concepción y de los partos del próximo año con la IATF y también un aumento del número de terneros producidos con la IATF. Entonces, es una biotecnología muy importante que debemos utilizar en nuestras fincas. La IATF nada más es que la inducción de ovulación sincronizada a través de un protocolo hormonal para hacer la inseminación de todas las hembras en el mismo momento. Y con esto nos permite inseminar en día y hora predeterminados y así eliminamos la necesidad de detección de celo. Y tenemos que considerar algunas condiciones para seleccionar las hembras para IATF. La primera es el periodo de espera voluntario, que es el periodo entre el parto y la próxima concepción. Esto es un periodo muy importante porque en este periodo la vaca va a tener la involución uterina. Es recomendable que tengamos un periodo de espera voluntario de 40 a 70 días,
porque así logramos tener una evolución uterina adecuada y la preparación para la próxima concepción. El segundo punto es la condición corporal y el estatus nutricional. Como yo estaba diciendo antes, tenemos una relación directa entre la nutrición y la reproducción. Entonces, si no tenemos animales con una buena cantidad de grasa, no vamos a tener la liberación de hormonas esenciales para tener la ciclicidad y una buena eficiencia a los protocolos. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a la condición corporal de nuestros animales antes y después del parto. Otro punto muy importante son las instalaciones. Tenemos que tener instalaciones adecuadas, no solamente para los animales, pero también para las personas que están trabajando con estos animales. Debemos tener un lugar seguro para que todos puedan trabajar y tener una buena eficiencia. Y también así evitar el estrés de los animales. Otro punto es el inseminador. Tenemos que utilizar un inseminador con una buena experiencia, un inseminador que conoce el trato reproductivo para así garantizar que la inseminación está siendo bien hecha y con buenos resultados. Y el último punto es la sanidad. Esto es uno de los puntos más importantes también. Si tenemos hembras que no tienen una buena condición de sanidad, podemos tener problemas muy grandes en la eficiencia reproductiva, porque la sanidad de estos animales van a tener una influencia en todo el proceso fisiológico, y si las hembras están preocupadas, vamos a decir, con la sanidad, no van a tener la importancia de tener una buena eficiencia reproductiva. El principal punto que tenemos que nos recordar es que los animales están siempre intentando sobrevivir, supervivir. Entonces, si no tenemos una buena sanidad, los animales no van a estar pensando en se reproducir. Entonces, siempre garantizar una buena sanidad, un buen control directo de parásitos, de endoparásitos, para así lograr buenos resultados. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una finca de Brasil, donde podemos mirar una condición que claramente no es buena para hacer la inseminación. Tenemos hembras extremadamente estresadas, tenemos una cantidad muy alta de barro, de suciedades. Entonces, con esto vamos a tener problemas en la inseminación. Entonces, debemos siempre evitar situaciones de estas, porque esto va a tener una influencia directa en la eficiencia de nuestros protocolos. Entonces, la IATF, que es la sincronización de la ovulación, esto es hecho utilizando hormonas semejantes a las hormonas producidas por la vaca durante su vida reproductiva. Entonces, estamos intentando imitar lo que se pasa naturalmente con las hembras. Estamos intentando imitar el ciclo estral de la hembra, pero en un periodo más corto, para hacer la inseminación después de 10 días de empezar el protocolo. Entonces, es muy importante recordar que estamos siempre utilizando hormonas que son muy parecidas, son las mismas hormonas que las vacas producen naturalmente. Entonces, no tenemos ningún tipo de perjuicio utilizando estas hormonas, estas aplicaciones exógenas de esas hormonas en la vida de la vaca y también para el consumo humano de la carne o de la leche. Tenemos productos extremadamente parecidos con los que son producidos naturalmente, y así logramos tener la sincronización de la ovulación. Entonces vamos a mirar ahora los pasos del protocolo de sincronización de la ovulación para IATF. Tenemos 3 pasos fundamentales. El primero es la sincronización de la ola de crecimiento folicular. El segundo es el control de la fase luteínica y de crecimiento folicular. Y el tercero es la inducción sincronizada de la ovulación. Vamos a mirar cada uno de estos. Entonces, hablando de la sincronización de la ola de crecimiento folicular, esto es hecho en el día 0 del protocolo. En este día hacemos la introducción de un dispositivo de progesterona intravaginal y también la aplicación de benzoato de estradiol. Entonces, la progesterona va a hacer la sensibilización del sistema reproductivo e inducir la emergencia de una nueva onda folicular, y puede llevar a atresia de los folículos y, consecuentemente, la emergencia de la nueva ola de onda de crecimiento folicular. Para esto, nosotros de Orofino tenemos el SincroGest, que es nuestro dispositivo con 1 gramo de progesterona. En este momento también hacemos la aplicación de 2 miligramos de benzoato de estradiol.
Con esto vamos a aumentar la sincronización del estro por cuenta del aumento del pico de LH y cuando combinado con la progesterona vas a promover la atresia folicular y como consecuencia la emergencia de una nueva onda de crecimiento folicular en 3 a 5 días. Y además de esto, el benzoato de estradiol también va a sensibilizar los receptores de oxitocina, pudiendo inducir la luteólisis. Y para esto nosotros de Orofino tenemos el sincrodiol. Entonces acá vamos a mirar un poco más específicamente qué se pasa en el día 0 para la sincronización. Entonces hacemos la aplicación del sincrodiol y con esto incrementamos el estradiol circulante de los animales. Introducimos el dispositivo SincroGest y con esto incrementamos la concentración de progesterona de los animales y así vamos a tener una supresión de FSH y LH y con esto vamos a tener la atresia folicular. Si miramos estas dos imágenes, en la primera tenemos un ovario en el día 0 con folículos grandes en este momento. Después de 1 a 2 días de aplicar las hormonas, tenemos los folículos empezando a disminuir de tamaño, o sea, está ocurriendo la atresia folicular. Y después de este periodo vamos a tener la metabolización del estradiol y así empezamos a tener nuevamente el FSH y con esto el crecimiento folicular. Entonces, después de 3 a 5 días, podemos mirar en el ecógrafo una imagen como esta, o sea, con varios folículos pequeños, con varios folículos creciendo en este momento. El segundo punto del protocolo de ATF es el control de la fase luteínica y de crecimiento folicular. Y esto va a hacer pasar desde el día 0 hasta la retirada. Entonces, después que tenemos la fase luteínica, o sea, la fase donde tenemos la progesterona, vamos a quitar el dispositivo de la vaca, hacer la aplicación de la prostaglandina y la aplicación de la SG. Entonces, la prostaglandina F2-alfa induce la luteólisis. Esto es el objetivo de hacer la aplicación de la prostaglandina en este momento, porque si tenemos un cuerpo lúteo produciendo progesterona, no vamos a tener el pico de LH y no vamos a tener la ovulación. Entonces, es absolutamente esencial, necesario, hacer la aplicación de la prostaglandina para inducir la luteólisis y garantizar el pico de LH y la ovulación. Pero también un punto que tenemos que nos recordar cuando pensamos en la prostaglandina es que tenemos una gran variación del intervalo entre la aplicación y la ovulación. Este intervalo puede ser de 2 a 6 días. O sea, la prostaglandina no es un producto efectivo para sincronizar la ovulación, porque el intervalo es muy largo. Entonces, utilizamos este producto solo en todos los animales que están cíclicos, que presentan un cuerpo lúteo funcional, para inducir la luteólisis en este momento y garantizar la ovulación al final del protocolo. Acá tenemos dos gráficos muy interesantes donde podemos mirar en el primero gráfico la concentración de progesterona y las horas después de la aplicación del cloprostenol, que es la prostaglandina de Orofino, el sincrocio, y esto va a nos indicar la regresión funcional, o sea, el periodo de tiempo que el cuerpo lúteo demora para parar de producir progesterona, donde la progesterona va a bajar. Entonces, la regresión funcional ocurre de 8 a 16 horas después de la aplicación. Y acá en la derecha tenemos la regresión estructural. Acá tenemos el diámetro del cuerpo lúteo y las horas después de la aplicación del producto. Entonces, la regresión estructural es cuando tenemos la regresión de la forma física del cuerpo lúteo en el ovario. Y esto puede demorar de 48 a 56 horas. Entonces, es muy posible que en el momento de hacer la inseminación artificial, 48 horas después de hacer la aplicación de la prostaglandina, es muy posible que tengamos un cuerpo lúteo estructural, porque la regresión estructural va a ocurrir de 48 a 56 horas después. Pero tenemos que nos recordar que la regresión funcional va a ocurrir de 8 a 16 horas después. Entonces, mismo que tengamos un cuerpo lúteo, lo importante es que este cuerpo lúteo no sea más funcional, que no esté más produciendo progesterona. Pero si estamos con una forma física estructural del cuerpo lúteo en el ovario que es afuncional, que no produce progesterona, no vamos a tener un problema en el pico de LH. Y el otro producto que aplicamos en este momento es la SG, la gonadotrofina coriónica equina. Para esto, Orofino tiene la Sincro SG, que tiene la concentración de 6.000 unidades internacionales.
La acción de la SG es una acción muy parecida con FSH y LH. Es una acción de inducir el crecimiento folicular final. Entonces, cuando hacemos la aplicación de la SG, vamos a tener una mayor tasa de crecimiento folicular, vamos a tener un folículo más grande produciendo más cantidad de estradiol y con esto vamos a tener un aumento de la tasa de ovulación. Y además de esto, vamos a producir un folículo más grande y con esto producimos después un cuerpo lúteo más grande también que va a producir más progesterona. Entonces, cuando pensamos en la ESG, tenemos muchas ventajas. Tenemos el mayor crecimiento folicular al final, una mayor tasa de ovulación, un mayor diámetro folicular, un mayor diámetro de cuerpo lúteo y una mayor producción de progesterona por este cuerpo lúteo ser más grande. Acá tenemos un estudio de 2010 comparando la probabilidad de celo en relación al diámetro del folículo dominante en el momento de la IATF y podemos mirar que cuanto mayor es nuestro folículo en el momento de la IATF, mayor es nuestra probabilidad de celo en este momento. Entonces, tener un folículo más grande nos permite tener más cantidad de animales presentando celo. Y esto tiene una relación directa con la eficiencia reproductiva. Animales que presentan celo en protocolos de IATF tienen una mejor eficiencia al protocolo, una mayor tasa de preñez. Acá tenemos el diámetro del folículo dominante con relación a la probabilidad de ovulación. Entonces, cuando tenemos folículos más grandes en la IATF, tenemos una mayor probabilidad de ovulación. Y esto también está directamente relacionado con la eficiencia reproductiva de los animales. Acá podemos mirar el dato más interesante y más claro de todos, de tasa de preñez en relación al diámetro folicular. Entonces, animales con un diámetro folicular más grande, de más de 14.5, podemos tener una tasa de preñez más alta. Entonces, cuanto mayor es el folículo en el momento de la inseminación, mayor es nuestra tasa de preñez. Por esto es tan importante hacer la aplicación de la SG en este momento, porque así logramos incrementar el crecimiento folicular, incrementar la ovulación y tener una mayor tasa de preñez. Y el tercer punto del protocolo de sincronización es la inducción sincronizada de la ovulación. Entonces, en este momento tenemos tres opciones de productos que podemos utilizar. Tenemos el cipionato de estradiol, el GnRH o el benzoato de estradiol. La diferencia entre el inductor de ovulación es el momento de la ovulación. Entonces, cuando pensamos en el GnRH, el pico de LH va a ocurrir 2 horas después de la aplicación y la ovulación 26 a 30 horas después. El benzoato de estradiol, el pico de LH va a ocurrir 22 horas después de la aplicación y la ovulación de 40 a 45 horas después. Y para el cipionato de estradiol, el pico de LH es después de 44 horas y la ovulación después de 68 a 72 horas de la aplicación. ¿Y por qué yo estoy hablando del momento de pico de LH, del momento de la ovulación? Es porque para cada inductor tenemos un momento ideal para hacer la aplicación de cada producto. Entonces podemos utilizar los 3 inductores, pero cada uno de estos debe ser utilizado en un momento distinto. Y además de esto, el benzoato y el cipionato de estradiol van a producir una mayor manifestación de celo, porque estamos haciendo la aplicación de una fuente exógena de estradiol. Y el estradiol está directamente relacionado a la expresión del celo. Entonces, con estos 2 inductores, tenemos una mayor manifestación de celo. Entonces, ¿cuál inductor de ovulación debemos utilizar? Entonces, recordando del protocolo, en el día 0 hacemos la introducción del dispositivo de progesterona y hacemos la aplicación del benzoato de estradiol. Después de 8 días, quitamos el dispositivo, hacemos la aplicación de la prostaglandina, de la SG, y a partir de este momento elegimos el inductor de ovulación que vamos a utilizar. Si pensamos en el cipionato de estradiol, la aplicación es en el mismo momento. Entonces aplicamos el cipionato de estradiol en el mismo momento que quitamos el dispositivo. Cuando pensamos en el benzoato de estradiol, hacemos la aplicación 24 horas antes de la inseminación, o sea, en el día 9 del protocolo. Y para el GnRH, hacemos la aplicación en el día de la inseminación. Entonces podemos utilizar estos 3 inductores, pero generalmente se recomienda utilizar el cipionato de estradiol por cuenta de la facilidad de manejo. Así solamente utilizamos
un manejo para inducir la ovulación. No necesitamos traer las vacas nuevamente para hacer la aplicación del benzoato en el día 9. Y además de esto, es un producto que es un éster de estradiol, o sea, vamos a tener una mayor manifestación de celo y con esto podemos tener mejores resultados en la inseminación. Entonces, acá tenemos un estudio comparando la utilización del benzoato de estradiol y el cipionato de estradiol al final del protocolo de IATF y podemos mirar que a pesar de tener una pequeña diferencia numérica, el valor de P es más alto que 0.05. El valor de P es el valor que nos indica si tenemos o no diferencia estadística. Si el valor de P es igual o más bajo que 0.05, esto significa que tenemos diferencia estadística. Y acá, claramente, un P de 0.48 es mucho más alto que un P de 0.05. Esto también y esto también, 0.94 y 0.22. Entonces, podemos decir que el benzoato de estradiol y el cipionato de estradiol tuvieron la misma efectividad en tasa de preñez a los 32 días, a los 60 días y también en pérdida embrionaria. Entonces, podemos utilizar los dos, el benzoato o el cipionato, con la misma efectividad. La diferencia es solamente el momento de aplicación. Y como ya dije, nosotros recomendamos generalmente utilizar el cipionato porque así hacemos la aplicación en el mismo momento que quitamos el dispositivo. No necesitamos traer las vacas nuevamente para el corral para hacer la aplicación del benzoato en el día 9. Entonces, el cipionato de estradiol es el estradiol de más larga vida, más tiempo actuando en el animal y tiene como objetivo inducir la ovulación. Para esto, nosotros tenemos el Syncro-CP. Entonces, esto es un protocolo referencia para el IATF, es un protocolo base para IATF. En el día 0, el benzoato de estradiol y el dispositivo de progesterona por 8 días. Hacemos la aplicación de la prostaglandina, del cipionato de estradiol y de la ECG, y después de 48 horas hacemos la inseminación artificial en tiempo fijo, en tiempo predeterminado. Pero tenemos algunas opciones de cambios en el protocolo. Durante muchos años se discutió la utilización de protocolo de 3 o de 4 manejos, de 8 días de dispositivo, de 9 días de dispositivo. Entonces acá yo traje algunos datos de comparación. Esto es la comparación entre protocolos de 3 o de 4 manejos y podemos mirar que los dos protocolos, acá es la tasa de preñez, acá en la barra gris protocolos de 4 manejos y acá un protocolo de 3 manejos y podemos mirar que la tasa de preñez fue la misma para los dos protocolos. Entonces, si utilizamos un protocolo de 3 manejos, de 8 días de dispositivo y 3 manejos, tenemos menos manejo con los animales, o sea, menos estrés para los animales, siempre volviendo para el corral para hacer la aplicación de las hormonas, solamente 3 manejos y también si por acaso tenemos un inconveniente, no podemos hacer la inseminación en el día 10, ¿qué podemos hacer? No sé, el inseminador se quedó enfermo y no puede hacer la inseminación en el día 10. En este caso, como tenemos la misma efectividad, podemos dejar el dispositivo por 9 días y hacer la inseminación 2 días después. Entonces, podemos tener una flexibilidad mucho más grande de nuestra agenda, de nuestros manejos reproductivos, cuando planeamos utilizar un protocolo con 8 días de duración del dispositivo de progesterona. Acá tenemos la comparación nuevamente del protocolo de 3 versus de 4 manejos, con un dispositivo de 1.9 gramos versus el SyncroGest con 1 gramo. Y podemos mirar que para dispositivos nuevos de segundo uso y de tercer uso, a pesar de la diferencia numérica en algunos casos, no tenemos un valor de P más bajo que 0.05. O sea, el dispositivo por 8 días, por 9 días, con 3 manejos o 4 manejos, o el dispositivo de 1.9 o de 1 gramo de progesterona, son todos con la misma efectividad, con la misma eficiencia. Entonces podemos utilizar esos protocolos tranquilamente y también hacer los cambios necesarios en la agenda de acuerdo con la necesidad de cada finca, con la necesidad de cada situación. Acá tenemos un otro dato comparando la preñez por duración total del protocolo, o sea, un protocolo de 10 días, quiere decir un protocolo con 8 días de dispositivo, un protocolo de 11 días es con 9 días de dispositivo de progesterona,
y de 12 días un protocolo con 10 días de dispositivo de progesterona. Y para este caso, no tuvimos diferencia entre los protocolos en relación a la duración del dispositivo de progesterona. Entonces podemos hacer los cambios de acuerdo con cada finca, con la realidad que tenemos en cada hacienda, en cada hato. Entonces siempre podemos adecuar y flexibilizar la agenda reproductiva de acuerdo con la necesidad de cada ganadero. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar de un tema muy importante que es el estrés térmico. Como todos sabemos, nosotros estamos en la facha de clima tropical. O sea, acá tenemos Colombia, Brasil también. La mayoría de los países de América del Sur están en esta situación donde tenemos una temperatura muy alta. Y cuando tenemos una temperatura muy alta, podemos tener problemas de estrés térmico y así reducir la eficiencia reproductiva. Acá tenemos algunos conceptos de zona termoneutra, que es una zona de temperatura donde los animales hacen una movilización de recursos termorreguladores para adaptarse a las condiciones ambientales sin tener estrés por frío o calor. Entonces podemos mirar acá, la zona termoneutra es la zona antes de la temperatura crítica inferior y antes de la temperatura crítica superior. Entonces, en esta zona de temperatura, los animales tienen la movilización de recursos termorreguladores y así pueden se adaptar a las condiciones ambientales sin tener estrés por frío o calor. Y acá tenemos la zona de comodidad térmica, la zona de conforto térmico, donde es la temperatura ideal cuyos costos fisiológicos son mínimos. Entonces es la temperatura ideal, la condición ambiental ideal para el rendimiento y la salud de los animales. En esta temperatura ideal, los animales no hacen ningún tipo de movilización de recursos termorreguladores y tienen un excelente rendimiento y una excelente salud y así una excelente eficiencia reproductiva también. Si estamos abajo de esta línea o arriba de esta, podemos tener muchos problemas de estrés por frío o estrés por calor. Entonces, cuando pensamos en el estrés térmico, tenemos que nos recordar de la origen de los animales y la adaptación térmica de cada uno de estos. Entonces, para animales Bos taurus, la evolución se pasó en clima templado. Entonces, están acostumbrados a un clima un poco más frío. Y cuando pensamos en animales Bos índicos, la evolución se pasó en clima tropical. Entonces, están más adaptados al tipo de ambiente que nosotros tenemos. Acá tenemos la temperatura crítica inferior y acá para la derecha la temperatura crítica superior y acá al medio tenemos la zona de conforto térmico. Entonces para Bos taurus la zona de conforto térmico es de -1 a 16 grados y para Bos índicos es de 10 a 27 grados Celsius. Pero la temperatura crítica inferior para Bos taurus es de -10 grados Celsius y para Bos índicos de 0. Y acá, para la temperatura crítica superior, para Bos taurus es arriba del 27 grados Celsius y para Bos índicos arriba del 35 grados Celsius. Arriba de estas dos temperaturas es cuando los animales ya están en una situación crítica de mucho calor, de mucho estrés térmico. Entonces, si paramos para pensar, acá en Brasil, por lo menos, para la gran parte del país, como 6 meses del año tenemos temperaturas muy, muy altas, arriba del 35 grados Celsius. Entonces, no solamente animales Bos taurus están sufriendo por estrés térmico, pero también animales Bos índicos. Esto es un problema que puede afectar los dos tipos de animales, pero claramente animales Bos taurus son muy más sensibles a estas variaciones de temperatura, estas temperaturas muy altas. Entonces tenemos que tomar un poco de cuidado y siempre garantizar el bienestar y el conforto térmico de estos animales con aspersores, ventiladores y así adecuar la temperatura a la realidad de la evolución de estos animales. Y cuando pensamos en el estrés térmico y la eficiencia reproductiva, acá tenemos un trabajo muy
el estrés, la calidad ocitaria y no en la efectividad. Entonces los animales logran la ovulación, pero logran ser fertilizados. Por esto, la transferencia de embriones es una herramienta muy importante, muy interesante que podemos utilizar en temporadas calientes para incrementar nuestras tasas de concepciones y así tener más eficiencia reproductiva. Entonces, es una herramienta muy interesante que podemos y debemos utilizar. El ideal es producir los embriones en la época no caliente, o sea, en la época fría, producir estos embriones en momentos donde no tenemos los efectos negativos en la calidad ocitaria y transferir los embriones en el momento donde la inseminación artificial no va a tener una buena efectividad. Así logramos utilizar las dos tecnologías con buena eficiencia, con buena efectividad y con esto el mejoramiento genético siempre va a estar ocurriendo. Acá tenemos un otro dato comparando la superovulación y el estrés térmico. Entonces tenemos en la barra negra la época no caliente y en la barra gris la época caliente. Para el primero gráfico es el número de cuerpos lúteos. Para este caso, en este experimento tuvimos una tasa un poco más baja de ovulación, pero podemos mirar que los datos más importantes son estos acá. El número de ova o de embriones recuperados y la tasa de recuperación. Entonces, cuando estamos en un estatus de mucho calor, vamos a tener un número de embriones recuperados y una tasa de recuperación mucho más baja. Entonces, producir estos embriones en el momento de calor también no es tan bueno porque no vamos a tener la efectividad de una buena calidad ocitaria, de una buena efectividad de todo el proceso. Entonces, la alternativa, como ya dije, es producir los embriones en la temporada fría y transferir estos embriones en la temporada caliente. Y acá podemos mirar el tema de mejoramiento genético comparando la inseminación artificial y la transferencia de embriones. Entonces, para esta simulación, estamos utilizando un rebaño con producción promedia de 160 kilos de peso al destete. Y para la inseminación artificial, un incremento de 5 kilos por generación. Y para la transferencia de embriones, estamos utilizando embriones producidos de vacas con producción muy alta, o sea, vacas con una genética excelente y con toros excelentes también. Entonces, para la inseminación artificial, vamos a demorar 40 años para producir lo que en una sola generación para la transferencia de embriones vamos a lograr producir. Entonces, el intervalo de generaciones de la transferencia de embriones es mucho más corto que el de la inseminación artificial. Para lograr el mismo resultado, demoramos 40 años en la inseminación y solo 4 años para la transferencia de embriones. Entonces, es una biotecnología que tiene una ventaja muy grande en relación al mejoramiento genético cuando utilizamos vacas y toros de alta genética, de alta calidad. Acá tenemos los datos de la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones, la IETS, de la producción mundial de embriones en el mundo. Entonces tenemos en la primera línea el total de embriones producidos, en la segunda línea los embriones producidos in vivo, o sea, por superovulación, y en la tercera línea los embriones producidos in vitro. Entonces podemos mirar, la primera observación que podemos hacer con este dato es que la producción de embriones está en constante crecimiento. Durante todos estos años, desde 1999 hasta 2017, tuvimos una tasa de crecimiento de la producción de embriones muy grande y constante durante estos años. Y otro dato interesante es que durante mucho tiempo la producción de embriones in vivo fue mucho más alta do que la producción de embriones in vitro. Pero recientemente, en 2016 aproximadamente, tuvimos un cambio. Entonces la producción de embriones in vivo cayó y la producción in vitro creció bastante. Entonces las dos están se cruzando por ahora y la producción in vitro de embriones está incrementando mucho más. Y acá podemos mirar la situación de Colombia. La Sociedad Internacional de Transferencia de Tecnología de Embriones produce unas noticias todo el año con los datos de todo el año en relación a la producción de embriones. Estos son embriones producidos total, o sea, son embriones producidos in vitro solamente,
y acá tenemos para leche y para carne. Y para Colombia podemos mirar que para leche fueron producidos 24.500 embriones en 2018, para carne 8.400 y en el total casi 33.000 embriones producidos en el año de 2018. Cuando comparamos con los otros países de América del Sur, claro, no vamos a comparar con Brasil porque Brasil nosotros tenemos un hato muy grande de animales y estamos muy desarrollados en estas biotecnologías, pero comparando con los otros países, Colombia tiene una efectividad muy buena de la producción de embriones. Entonces es una biotecnología que está empezando a ser utilizada cada vez más y debe ser utilizada siempre más implementada, porque logremos tener una excelente eficiencia reproductiva, principalmente en temporadas frías en comparación con la inseminación artificial, y con esto tenemos un mejoramiento genético muy pronunciado. Y acá estamos comparando la tasa de preñez de receptoras que fueron inducidas al celo solamente con la prostaglandina y receptoras que fueron inducidas con un protocolo de transferencia de embriones en tiempo fijo. Entonces podemos comparar acá en la tasa de preñez por tratamiento que los animales sometidos a una TETF tuvieron una tasa de preñez mucho más alta do que animales que solamente recibieron una aplicación de prostaglandina y después detección de celo. Entonces, la utilización de un protocolo de transferencia de embriones en tiempo fijo logra tener resultados muy buenos de concepción después del tratamiento para tener una buena eficiencia reproductiva de los embriones transferidos. Acá es un otro dato interesante comparando las tres biotecnologías, la inseminación artificial, la transferencia de embriones in vivo y acá la transferencia de embriones in vitro. Entonces podemos mirar, la transferencia de embriones in vivo siempre fue muy bien, una biotecnología muy buena. Esta es una finca de Brasil de lechería especializada con vacas Holstein. Y acá tenemos la producción in vitro, la tasa de concepción por producción in vitro de embriones, y podemos mirar que por algún tiempo, por algunos años, tuvimos una tasa un poco baja de eficiencia, pero a partir de 2016 empezamos a tener muchos estudios, mejoramientos en el medio de producción de los embriones, y con esto logramos a tener una mayor tasa de concepción. Entonces es una biotecnología que está siendo cada vez más estudiada y con un mejor desarrollo, y así estamos logrando tener mejores resultados. Entonces podemos utilizar las tres biotecnologías con buena efectividad. De hecho, la producción in vitro de embriones producidos in vitro, en este caso de esta finca, tuvieron una tasa de preñez más alta do que embriones producidos in vivo. Entonces, un protocolo referencia para la transferencia de embriones en tiempo fijo es la aplicación del benzoato de estradiol en el día 0, una dosis de prostaglandina en el día 0 para alisar el cuerpo lúteo y así garantizar solamente la progesterona. La temperatura ambiental y dos biotecnologías. Acá abajo tenemos la inseminación artificial y acá la transferencia de embriones. Entonces podemos mirar que en épocas más calientes, o sea, pueden mirar acá la temperatura, la línea de temperatura muy alta en este momento. La inseminación artificial logró una tasa de concepción mucho más baja, casi 20%. Y la transferencia de embriones en este momento, una tasa de concepción de más de 40%. O sea, la transferencia de embriones sufre mucho menos influencia del estrés térmico do que la inseminación artificial. Y esto se pasa porque el estrés térmico va a actuar en la calidad ovocitaria y no en la efectividad de lograr la ovulación. Entonces los animales logran la ovulación, pero estos ovocitos no logran ser fertilizados. Por esto, la transferencia de embriones es una herramienta muy importante, muy interesante que podemos utilizar en temporadas calientes para incrementar nuestras tasas de concepciones y así tener más eficiencia reproductiva.
Entonces es una herramienta muy interesante que podemos y debemos utilizar. El ideal es producir los embriones en la época no caliente, o sea, en la época fría, producir estos embriones en momentos donde no tenemos los efectos negativos en la calidad ocitaria y transferir los embriones en el momento donde la inseminación artificial no va a tener una buena efectividad. Así logramos utilizar las dos tecnologías con buena eficiencia, con buena efectividad, y con esto el mejoramiento genético siempre va a estar ocurriendo. Acá tenemos un otro dato comparando la superovulación y el estrés térmico. Entonces tenemos en la barra negra la época no caliente y en la barra gris la época caliente. Para el primer gráfico es el número de cuerpos lúteos. Para este caso, en este experimento tuvimos una tasa un poco más baja de ovulación, pero podemos mirar que los datos más importantes son estos acá. El número de ova o de embriones recuperados y la tasa de recuperación. Entonces, cuando estamos en un estatus de mucho calor, vamos a tener un número de embriones recuperados y una tasa de recuperación mucho más baja. Entonces, producir estos embriones en el momento de calor también no es tan bueno porque no vamos a tener la efectividad de una buena calidad ocitaria, de una buena efectividad de todo el proceso. Entonces, la alternativa, como ya dije, es producir los embriones en la temporada fría y transferir estos embriones en la temporada caliente. Y acá podemos mirar el tema de mejoramiento genético comparando la inseminación artificial y la transferencia de embriones. Entonces, para esta simulación, estamos utilizando un rebaño con producción promedio de 160 kilos de peso al destete. Y para la inseminación artificial, un incremento de 5 kilos por generación. Y para la transferencia de embriones, estamos utilizando embriones producidos de vacas con producción muy alta, o sea, vacas con una genética excelente y con toros excelentes también. Entonces, para la inseminación artificial, vamos a demorar 40 años para producir lo que en una sola generación para la transferencia de embriones vamos a lograr producir. Entonces, el intervalo de generaciones de la transferencia de embriones es mucho más corto que el de la inseminación artificial. Para lograr el mismo resultado, demoramos 40 años en la inseminación y solo 4 años para la transferencia de embriones. Entonces, es una biotecnología que tiene una ventaja muy grande en relación al mejoramiento genético cuando utilizamos vacas y toros de alta genética, de alta calidad. Acá tenemos los datos de la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones, la IETS, de la producción mundial de embriones en el mundo. Entonces tenemos en la primera línea el total de embriones producidos, en la segunda línea los embriones producidos in vivo, o sea, por superovulación, y en la tercera línea los embriones producidos in vitro. Entonces podemos mirar, la primera observación que podemos hacer con este dato es que la producción de embriones está en constante crecimiento. Durante todos estos años, desde 1999 hasta 2017, tuvimos una tasa de crecimiento de la producción de embriones muy grande y constante durante estos años. Y otro dato interesante es que durante mucho tiempo la producción de embriones in vivo fue mucho más alta do que la producción de embriones in vitro. Pero recientemente, en 2016 aproximadamente, tuvimos un cambio. Entonces la producción de embriones in vivo cayó y la producción in vitro creció bastante. Entonces las dos están se cruzando por ahora y la producción in vitro de embriones está incrementando mucho más. Y acá podemos mirar la situación de Colombia. La Sociedad Internacional de Transferencia de Tecnología de Embriones produce unas noticias todo el año con los datos de todo el año en relación a la producción de embriones. Estos son embriones producidos total, o sea, son embriones producidos in vitro solamente. Y acá tenemos para leche y para carne. Y para Colombia podemos mirar que para leche fueron producidos 24.500 embriones en 2018, para carne 8.400 y en el total casi 33.000 embriones producidos en el año de 2018. Cuando comparamos con los otros países de América del Sur, claro, no vamos a comparar con Brasil porque Brasil nosotros tenemos un hato muy grande de animales y estamos muy
desarrollados en estas biotecnologías, pero comparando con los otros países, Colombia tiene una efectividad muy buena de la producción de embriones. Entonces, es una biotecnología que está empezando a ser utilizada cada vez más y debe ser utilizada siempre más implementada, porque logramos tener una excelente eficiencia reproductiva, principalmente en temporadas frías en comparación con la inseminación artificial, y con esto tenemos un mejoramiento genético muy pronunciado. Y acá estamos comparando la tasa de preñez de receptoras que fueron inducidas al celo solamente con la prostaglandina y receptoras que fueron inducidas con un protocolo de transferencia de embriones en tiempo fijo. Entonces podemos comparar acá en la tasa de preñez por tratamiento que los animales sometidos a una TETF tuvieron una tasa de preñez mucho más alta do que animales que solamente recibieron una aplicación de prostaglandina y después detección de celo. Entonces, la utilización de un protocolo de transferencia de embriones en tiempo fijo logra tener resultados muy buenos de concepción después del tratamiento para tener una buena eficiencia reproductiva de los embriones transferidos. Acá es un otro dato interesante comparando las tres biotecnologías, la inseminación artificial, la transferencia de embriones in vivo y acá la transferencia de embriones in vitro. Entonces podemos mirar, la transferencia de embriones in vivo siempre fue muy bien, una biotecnología muy buena. Esta es una finca de Brasil de lechería especializada con vacas Holstein. Y acá tenemos la producción in vitro, la tasa de concepción por producción in vitro de embriones, y podemos mirar que por algún tiempo, por algunos años, tuvimos una tasa un poco baja de eficiencia, pero a partir de 2016 empezamos a tener muchos estudios, mejoramientos en el medio de producción de los embriones, y con esto logramos a tener una mayor tasa de concepción. Entonces es una biotecnología que está siendo cada vez más estudiada y con un mejor desarrollo, y así estamos logrando tener mejores resultados. Entonces podemos utilizar las tres biotecnologías con buena efectividad. De hecho, la producción in vitro de embriones producidos in vitro, en este caso de esta finca, tuvieron una tasa de preñez más alta do que embriones producidos in vivo. Entonces, un protocolo referencia para la transferencia de embriones en tiempo fijo es la aplicación del benzoato de estradiol en el día 0, una dosis de prostaglandina en el día 0 para alisar el cuerpo lúteo y así garantizar solamente la progesterona del dispositivo durante el protocolo. En el día 8 quitamos el dispositivo, aplicamos nuevamente la prostaglandina, el cipionato de estradiol y la ECG, y después en el día 17 hacemos la transferencia de embriones en tiempo fijo, en tiempo predeterminado, preestablecido. Entonces acá tenemos la logística del programa que podemos utilizar, en este caso para la producción de embriones in vitro. Entonces en el día 0 hacemos la aplicación del benzoato de estradiol, estamos haciendo la sincronización de las receptoras, empezamos con esto. Hacemos la aplicación del benzoato de estradiol y después de la prostaglandina, dejamos el dispositivo de progesterona por 8 días, quitamos el dispositivo, aplicamos el cipionato de estradiol, la prostaglandina y la ECG, y después en el día 9 empezamos a producir los embriones in vitro. Entonces en el día 9 hacemos la aspiración folicular de las donantes. Y después de esto empezamos la producción in vitro de los embriones, el tercer punto, y en el día 17 los embriones van a estar listos para ser transferidos a fresco. Entonces esto es la logística de un programa para transferencia de embriones a fresco. Y acá, solo para finalizar, tenemos un dato interesante también. Esto es un estudio de 2014, donde fue encontrado, fue observado que animales que manifestaron celo antes de la transferencia de embriones en tiempo fijo tuvieron una mayor tasa de concepción do que animales que no manifestaron celo. O sea, podemos mirar que animales con celo tuvieron una tasa de concepción mucho más alta do que animales que no presentaron celo. Entonces, la utilización de animales que presentan celo van a nos proporcionar una mayor y mejor efectividad del protocolo de TETF y una mejor efectividad de tasa de concepción después de la transferencia.
Entonces, una cosa que podemos utilizar no solamente para la transferencia de embriones, pero también para la inseminación artificial, es el GnRH. El GnRH tiene como objetivo aumentar la descarga de LH, aumentar la tasa de ovulación en animales que no manifiestan celo y también mejora la luteinización del cuerpo lúteo. Para este caso, nosotros tenemos el Synchroforte, que es un análogo sintético de la GnRH. Entonces, cuando hacemos la aplicación de GnRH, debemos hacer como está acá. En el día 0, introducimos el dispositivo de progesterona, aplicamos el benzoato de estradiol y la prostaglandina. El dispositivo se queda por 8 días. En el día 8, quitamos el dispositivo, aplicamos la prostaglandina, el cipionato de estradiol y la 5-HCG, y además de esto, marcamos la cola de las vacas con un crayón para detectar el celo. Entonces, marcamos las vacas en la base de la cola para detectar cualquier tipo de actividad de monta. Cuando las vacas van a montar unas sobre las otras, vamos a tener la limpieza de esta marcación. El crayón va a desaparecer. Entonces, después de 48 horas, vamos a mirar quién presentó celo y quién no presentó celo. Entonces, animales que presentaron celo van a se quedar así. Entonces, limpios, sin la marcación del crayón. Y animales que no presentan celo van todavía a tener la marcación del crayón en la cola. Entonces, para estos animales que no presentan celo, podemos hacer la aplicación de 2.5 ml de Synchroforte, o sea, de GnRH en este momento, para inducir una mayor tasa de ovulación en estos animales que no presentaron el celo. Y para protocolos de IATF, en este mismo momento hacemos la inseminación artificial, y para protocolos de TETF, en el día 17, hacemos la transferencia de los embriones. Bueno, entonces para finalizar, algunos mensajes finales. Sé que hablé muchas cosas, hablé bastante, pero si ustedes llevan estos mensajes para casa y se recuerdan de esto, ya me quedo contenta. Entonces, la primera, la inseminación artificial y la transferencia de embriones son excelentes biotecnologías que pueden acelerar el mejoramiento genético, principalmente cuando pensamos en la transferencia de embriones, porque estamos produciendo animales a partir de hembras de buena genética y de toros de buena genética. Entonces, las dos biotecnologías tienen una excelente efectividad, pero la transferencia de embriones es mucho mejor en términos de mejoramiento genético. El protocolo de IATF y TETF tienen como objetivo imitar lo que se pasa naturalmente en el ciclo estral. Entonces, hacemos la aplicación de hormonas semejante a las hormonas producidas naturalmente, y con esto imitamos lo que se pasa naturalmente durante la vida reproductiva del animal. Los protocolos que tenemos actualmente nos permiten tener flexibilidad en manejos. Entonces, podemos utilizar protocolos de 8 días, de 9 días, podemos utilizar 3 o 4 manejos, y esto puede ser adaptado y ajustado de acuerdo con la necesidad de cada finca, de cada ganadero. El estrés térmico puede provocar daños muy importantes en la eficiencia reproductiva, entonces siempre tenemos que garantizar una buena condición de confort para estos animales, con aspersores, ventiladores, siempre mantener una temperatura más amena, y con esto tener una mejor eficiencia reproductiva. Y además de esto, la transferencia de embriones es una excelente herramienta para ser utilizada en el verano. Entonces podemos producir los embriones en temporadas más frías, donde no tenemos efectos negativos en la calidad ovocitaria, y transferimos estos embriones en la temporada más caliente, y así empezamos a tener una mejor eficiencia reproductiva en temporadas de mucho calor. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Acá está mi correo electrónico y mi teléfono. Me quedo a su disposición caso quieran me enviar un mensaje o un correo. Estoy a su disposición para dudas. Podemos hablar ahora de dudas, y si alguien quiere después decir alguna cosa o enviar algún comentario, compartir alguna experiencia, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias por la atención. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias, de verdad. Qué excelente charla. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Estuvimos por encima de las 200 personas en toda la charla. Y bueno, yo creo que te voy a hacer unas preguntas. Tenemos muchísimas preguntas en el chat que obviamente no las vamos a realizar todas, pero te voy a leer algunas pues para que nos puedas responder. Claro. Como primera pregunta, pregunta Yolmar Zorro.
pregunta que si hay algún efecto adverso si se aplica el ciprionato de estradiol como inductor de la ovulación en conjunto con la GnRH. No, de hecho, cuando aplicamos el GnRH en el día 10, por cuenta del momento de la ovulación, es un manejo muy interesante que podemos utilizar para incrementar la tasa de preñez de animales que no presentan celo. Entonces, podemos utilizar, generalmente indicamos solamente para animales que no presentan celo por cuenta del costo del protocolo. Así disminuimos un poco el costo y se queda algo más accesible para todos. Pero si quieren hacer la aplicación del ciprionato en el día 8 y del GnRH en el día 10 del protocolo, no hay ningún problema. Podemos utilizar estos dos productos juntos sin ningún perjuicio al animal. Entonces es muy seguro, podemos utilizar. Creo que quedó muy claro. Pregunta Daniel Gómez, que si se utiliza entonces el benzoato el mismo día 8, que si se estaría botando el producto. ¿Cómo? Perdón, no entendí. Perdón. Si utilizamos el benzoato del mismo día, el 8, se estaría entonces botando el producto, desperdiciando el producto y se estaría dañando el protocolo. Que se pasa es que si aplicamos el benzoato en el día 8, vamos a recordar que el benzoato tiene una media vida mucho más corta que el ciprionato. Entonces, si aplicamos el benzoato en el día 8 como inductor de ovulación, vamos a tener una ovulación anticipada. Y también tenemos que nos recordar que el periodo para acción de la prostaglandina puede variar un poco. Entonces, la regresión funcional del cuerpo lúteo debe estar hecha antes de inducir la ovulación, porque si no tenemos el cuerpo lúteo sin función, sin producir progesterona, no vamos a tener el pico de LH y la ovulación. Entonces, el inductor de ovulación, si utilizamos el benzoato de estradiol en el día 8, vamos a anticipar la ovulación y en muchos casos podemos no tener la ovulación efectiva porque vamos todavía a tener un cuerpo lúteo produciendo progesterona por cuenta del momento que este producto va a inducir la ovulación. Perfecto. Pregunta Tomás Botero. Pregunta, ¿qué pasa cuando se utiliza una dosis máxima o mínima de ESG? Bueno, la ESG, cuando utilizamos dosis muy altas de ESG, por ejemplo, si utilizamos una dosis de 400 unidades internacionales en novillas, podemos tener un crecimiento folicular muy grande y con esto podemos tener el riesgo de una formación de un quiste. Entonces, el problema de utilizar dosis muy altas de ESG en algunos animales, como por ejemplo novillas, es justamente no tener la ovulación por ser un folículo muy grande. Entonces tenemos que hacer la aplicación de la ESG de acuerdo con el tipo de animal, con la raza del animal y también con la categoría, si es una novilla o una vaca, una multípara, primípara, tenemos que hacer las adecuaciones de acuerdo con cada tipo de animal. Clarísimo. Pregunta Daniela Enríquez. De acuerdo, ¿se puede presentar alguna variabilidad en la tasa de preñez si se usa un dispositivo intravaginal P4, ya sea de 0,5 gramos y uno de 0,75? Podemos tener diferencias. El problema es que algunos dispositivos, dependiendo del tipo de animal, por ejemplo, si estamos lidando con una vaca de alta producción de leche, este animal va a tener una metabolización de hormonas muy grande y con esto vamos a necesitar de una cantidad mucho más alta de progesterona para este tipo de animal. Entonces puede ser que un dispositivo con menos progesterona para algunos tipos de animales no logren tener la concentración adecuada de progesterona y con esto no tenemos la sincronización de la ola de crecimiento folicular y ni el crecimiento folicular durante el periodo del dispositivo. Entonces tenemos que pensar en qué tipo de animales estamos utilizando y adecuar el dispositivo de acuerdo con los animales. Pero, por ejemplo, el dispositivo SyncroGest, que es 1 gramo de progesterona, tenemos una excelente efectividad para animales de alta producción de leche y animales de carne sin ningún tipo de problema. Y para novillas que necesitan de una cantidad más baja de progesterona, recomendamos utilizar el tercer uso del dispositivo, porque así tenemos la concentración adecuada para cada categoría animal. Muchas gracias, Flavia. Pregunta el señor Manuel Rojas. ¿El protocolo para transferencia directa, qué tan viable puede ser?
Bueno, el protocolo de transferencia directa, la transferencia directa de T, de embriones, es una biotecnología considerablemente nueva y existen muchos estudios comparando la efectividad. Yo conozco algunos veterinarios que tienen una excelente efectividad con el embrión de T, pero hay otros veterinarios que yo conozco que tuvieron horribles resultados. Entonces, yo pienso que esta tecnología es muy promisora, puede ser muy buena, pero por ahora estamos todavía estudiando, entonces necesitamos de más estudios, de más, involucrar más universidades al medio para tener más estudios y más experimentos para testar la efectividad de los embriones de T y cada tipo de protocolo para estos tipos de embrión. Perfecto, Flavia. Pregunta Laura Ávila. ¿Qué pasa cuando se hace todo el protocolo de transferencia embrionaria y la vaca por alguna razón bota el dispositivo? ¿Se debe volver a iniciar el protocolo con las mismas dosis? Bueno, depende del día que se bota el dispositivo. Si, por ejemplo, es al inicio del protocolo, yo recomiendo empezar nuevamente, porque no tenemos como garantizar cuántos días la vaca se quedó con o sin el dispositivo. Por ejemplo, si estamos utilizando un protocolo de 8 días de dispositivos y en el día 8 volvemos la vaca para el corral para quitar el dispositivo y en este momento miramos que no tiene dispositivo. Bueno, no, los 8 días anteriores no miramos la vaca, no nos atentamos si estaba con dispositivo o no. En este caso, no tenemos como garantizar que el dispositivo no cayó en el mismo día que fue colocado. Entonces, si esto se pasó, claramente no vamos a tener una buena efectividad del protocolo. Entonces, para muchos casos, yo recomiendo volver a hacer el protocolo para para garantizar la efectividad del tratamiento. Entonces, es algo que debemos pensar de acuerdo con cada situación. Perfecto, doctora. Yo creo que con eso podríamos dar por finalizar las preguntas. Todas las personas, como lo dijo la doctora, quedan con el correo. Si lo podemos volver a compartir, por favor, Flavia, el correo, Claro. el teléfono, de manera que cualquier persona que tenga alguna duda, inquietud o algún comentario pueda comunicarse contigo. Quiero hacer claridad y obviamente agradecerte por esta espectacular charla. Yo creo que a todos nos tuviste súper concentrados todo el tiempo y creo que fue un éxito total. Como te digo, superamos las 200 personas, toda la charla completa. Y bueno, de parte de la asociación, sabes que las puertas están abiertas cuando quieras. Si tienes conocimientos de otra charla, con muchísimo gusto estamos prestos a escucharla. Y bueno, le doy paso a nuestro presidente para que nos dé unos agradecimientos. Bueno, Mateo, doctora Flavia, excelente charla, muchas gracias. La verdad, todos muy conectados, más de 220 personas. Al final se mantuvieron muy pendientes de este importante tema. Es un tema que creo que nos compete a todos, que es real, el tema de la reproducción. Particularmente nosotros lo hacemos, utilizamos IATF, hacemos la transferencia de embriones y la verdad creo que nos ha ayudado a mejorar y a ir siempre hacia adelante y a avanzar demasiado en lo que tiene que ver con la ganadería y con la producción. Quiero aprovechar para darle las gracias a mi amigo César Leiva, que está conectado, siempre nos ha ayudado con esa difusión tan importante, con este grupo de ganaderos de Centroamérica, de Latinoamérica, de todo el mundo y bueno, creo que ha sido una excelente charla el día de hoy. Quiero aprovechar, César Leiva, si nos quieres dar unas palabritas, yo quiero también aprovechar este espacio para darle las gracias a todas las personas que nos han acompañado durante todas estas charlas virtuales. Quiero contarles que mi labor como presidente termina ya esta semana. El martes tenemos la asamblea y por estatutos pues ya debemos varios personas de la Junta salir y bueno, creo que ha sido un honor haber compartido con ustedes, haber participado de estas charlas. Obviamente esto va a seguir, vamos a continuar con este excelente grupo de trabajo que tenemos
de parte de la Asociación Angus Brangus y obviamente pues con las personas que van a estar al frente de la junta directiva. Quiero aprovechar a saludar a mi amigo César Leiva y que nos dé unas palabritas para todos los que están participando todavía. Don César, ya está habilitado. Muchísimas gracias, presidente, por toda la gran labor que ha hecho para Asobrangus Colombia, esperando seguir siempre conectados y apoyando al gremio internacional en toda América Latina. Me da mucho gusto saber de que estamos transmitiendo a toda América Latina y engrandeciendo el Brangus, que es la carne de calidad. Un abrazo a todos y gracias por tan inmensa labor que hizo en su término. Esperando que le vaya muy bien en sus labores y que viva el Brangus. Muchas gracias, doctor. Doctor Leiva, mil gracias siempre por hacer esa importante difusión, por invitar a todas estas personas que nos han acompañado. Mil gracias. Obviamente, como le digo, esto continúa y a seguir apoyando nuestra asociación, nuestra raza. Estamos convencidos de que estamos en el camino que es. Al doctor Diego, mil gracias también por esta convocatoria y bueno, esperamos que podamos seguir teniendo a la doctora Flavia y a todo el equipo de Eurofino en próximos eventos. Dios los bendiga, buena noche y mil gracias. Esta charla queda disponible para todas las personas en el canal de YouTube de la Asociación Angus Brangus de Colombia. Eso les iba a contar, estamos en YouTube, en Instagram como Aso Angus Brangus Colombia, para que nos sigan. La charla de la doctora Flavia va a quedar ahí montada para que la compartan, para que vayan, se suscriban. Y bueno, de nuevo, doctora Flavia, muchísimas gracias a usted, a todo el equipo de Eurofino por esta vinculación con nuestra asociación. Y bueno, a la orden en lo que necesiten también desde acá, desde Colombia. Gracias, Mateo. Gracias, Giovanni. Muchas gracias por la atención a todos. Y de la parte de Eurofino también nos quedamos a su disposición y vamos a hacer más cosas juntos seguramente. Muchas gracias a todos y que tengan una buena noche. Esperamos que así sea. Feliz noche para todos y que estés muy bien.